Entonces, estamos, ya no hay más inquietudes, ni siquiera nos saludamos, creo yo, pero muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al curso de Sociología. Hoy es nuestro último día de clases, porque la otra semana ya estamos en exámenes. Entonces, eh, vamos a avanzar, vamos a tratar de cubrir el contenido. ¿Qué es lo que estábamos estudiando en la última clase? Estábamos hablando sobre las peculiaridades del estudio de la sociedad y decíamos que, se recuerdan, hay dos grandes líneas en las concepciones sociológicas. Por un lado, Augusto Comte, que decía, estudiemos la sociedad utilizando el mismo método de las ciencias naturales, y por el otro lado, Carlos Marx diciendo, no podemos usar el mismo método, hay que crear uno propio para el estudio de la sociedad. Y en ese contexto de discusión entre Comte y Marx, bueno, pues vinimos y dijimos, hagamos una comparación sobre cómo es estudiar la sociedad y cómo es estudiar la naturaleza. Y vimos una primer situación en donde decíamos que cuando se estudia la naturaleza los fenómenos se repiten, incluso el mismo ser humano los puede recrear, mientras que en el caso de la sociedad los fenómenos son únicos, son singulares, no se repiten, y eso trae un problema, ¿verdad? Pero lo logramos resolver haciendo referencia a que, aun cuando son singulares los fenómenos sociales, bien se puede lograr abstraer lo que hay de común entre todos ellos, y que con eso común podemos venir y construir una ley. Era la correlación entre lo común y lo singular. Luego comenzamos a hablar ya sobre una segunda peculiaridad. En esta segunda peculiaridad lo que hemos dicho es que prácticamente el sujeto cognoscente está separado del objeto de estudio cuando se trata de la naturaleza, pero en el caso de la sociedad, nosotros somos los que estudiamos la sociedad, pero nosotros también somos la sociedad. Y en ese contexto podríamos preguntarnos, pareciera que lo que pasa en la naturaleza está fuera de nosotros, ¿verdad? Es ajeno a nosotros. Entonces yo estoy afuera y puedo ver con claridad todo lo que está pasando en la naturaleza, porque yo no formo parte de ella, yo no determino lo que va a ocurrir con ella. Existe aunque yo no quiera. Mientras que cuando estudio la sociedad, no, porque yo estoy ahí adentro, me estoy estudiando yo mismo, así como a toda la sociedad, y resulta que al final de cuentas estoy estudiando lo que yo hago, y de repente lo que yo hago es lo que va a determinar qué va a pasar con la sociedad. ¿Será que lo que yo hago determina qué es lo que ocurre con la sociedad? Y en ese contexto vimos que hay dos posturas, ¿verdad? Eh, Hay una postura que dice que este, las cosas que ocurren en la sociedad efectivamente dependen de la voluntad de cada quien. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad mañana? Depende de qué quieras tú. ¿Qué va a pasar con Guatemala, por ejemplo, en los próximos, ¿qué? 3, 4 meses? Pues depende del presidente de la República. ¿Y qué va a pasar de enero en adelante? Pues depende de quién vaya a ser el presidente, ¿verdad? Si es él o es ella. Bueno, pues ahí estamos pensando en que la voluntad de las personas es la clave. Pero por el otro lado, decíamos que existe otra posición en donde dice, no importa lo que la persona quiera, no importa la voluntad del individuo, porque al final de cuentas, perdón, las cosas están preestablecidas. Está predeterminado qué es lo que va a ocurrir. Y dimos el ejemplo de Esquilo, ¿verdad? Y decíamos que la posición del materialismo histórico da lugar a un principio de actividad que nos dice que las dos cosas hay que combinarlas, que no podemos irnos a pensar de que todo lo que va a pasar en este mundo va a depender de una persona, pero tampoco podemos ir a la idea de que aquí ya todo está escrito, que no vamos a poder modificar nada. ¿Y cómo logramos combinar esos elementos? Creyendo que las leyes históricas son las fatalistas, las que nos dicen esto va a pasar. Pero aun cuando la ley nos está diciendo el camino por el que vamos a avanzar, el voluntarismo lo que va a hacer es darnos la libertad para movernos en un margen, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho, y entonces volvemos a cómo resolver este problema. Ya lo hemos anticipado, pero ahora lo vemos más concretamente. Aquí tenemos los mismos 4 fenómenos que habíamos dicho en la clase anterior, ¿verdad? Bueno, pues como yo pienso voluntaristamente, digamos, podría decir que ¿de qué dependía lo que iba a pasar acá? Pues iba a depender de lo que cada quien estuviera sintiendo, lo que cada quien hubiera querido que ocurriera. Entonces, aquí, cuando veo yo la conquista,
Pues definitivamente existe la voluntad de los indígenas y existe la voluntad de los conquistadores españoles. Esos son elementos subjetivos, lo que cada quien quiere, lo que cada quien piensa, lo que cada quien siente. Pero también hay un elemento objetivo. Cuando vemos la independencia, por ejemplo, pues resulta que definitivamente, de repente, el líder de los próceres tenía claras las ideas, manifestaba su voluntad, quería lograr ciertas cosas, pero también habían cosas que no se podían lograr porque ahí hay elementos que son objetivos, que están fuera del alcance de una persona, que no pueden ser determinados, modificados por alguien en particular. Igual ocurre, por ejemplo, cuando vemos la reforma liberal. Seguramente los liberales, por ejemplo, sus líderes, don Justo Rufino Barrios y don Miguel García Granados, tenían sus propios propósitos, su voluntad que los movía, tenían sus intereses, pero aun cuando ellos querían hacer ciertas cosas, pues habían otras que no dependían de ellos, que estaban fuera de su círculo de influencia, algún elemento objetivo. Igual ocurrió con la revolución de 1944, ¿verdad? Existía la voluntad, el interés de trabajadores campesinos, estudiantes que estaban manifestando que habían logrado el triunfo, pero aun cuando querían hacer muchos estos revolucionarios, pues seguramente habían cosas que ellos no pudieron modificar, ¿verdad? Habían elementos objetivos. Entonces, la verdad es que en cualquier fenómeno social, así como participa la voluntad de los seres humanos, hay cosas que los seres humanos no pueden cambiar, que son los elementos objetivos. Entonces, en todo fenómeno va a haber un elemento subjetivo y un elemento objetivo. ¿Qué es lo que me puede ayudar a mí a construir una ley? Entender esa relación, pero sobre todo fijarme en aquello que no depende de la voluntad de las personas. Porque cuando yo centro mi atención en lo objetivo, en lo que no depende de la voluntad, entonces es que voy a poder ir construyendo aquella ley que me va a explicar qué es lo que va a pasar. Las leyes sociohistóricas están en ese elemento objetivo, no están en la voluntad, en el interés, en el deseo del líder de un movimiento, no, están en un elemento objetivo. Y el elemento objetivo, al final de cuentas, se nota en las masas, en los grupos sociales. Al final, lo que pasa no es lo que cada individuo quiere, sino lo que las masas hacen. Y lo que las masas hacen no depende de alguien en particular. ¿Ya? Esa es la conclusión a la que llegamos y las leyes se van a formular con base a lo objetivo, no con base a las voluntades, no con base a lo subjetivo. Por ejemplo, ya antes hemos dado el caso de esta ley, ¿verdad?, que nos muestra cómo la lucha de clases conduce al cambio social. Entonces, la lucha de clases no es la voluntad de un individuo, no es la conciencia de un individuo, no son los intereses, no son los deseos de una persona. La lucha de clases es el movimiento que hacen todos en conjunto. De ahí, por ejemplo, podríamos encontrar que de repente en la sociedad hay una persona que es muy justa, que de verdad quiere provocar un cambio que es favorable para todos, y ahí anda diciéndolo y queriendo hacer, pero él solito nos recuerda aquel dicho que dice, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá. Una persona por sí sola no es a la que hay que estudiar. La voluntad de las personas no es la clave para poder encontrar las leyes sociohistóricas, las leyes científicas. Lo que hay que hacer es estudiar a los movimientos sociales, a las colectividades. Bueno, eso sería entonces el segundo punto de las peculiaridades. Y ahora abordamos el tercero, siempre comparando la naturaleza y la sociedad, ¿verdad? Algo que logramos ver en la naturaleza es que lo que descubre un científico de las ciencias naturales no es cuestionado, todos lo aceptan. Por ejemplo, cuando vino don Isaac Newton y descubrió la ley de la gravedad, no es de que dijeran, ahí está tu ley, solo cuando te cayó la manzana en la cabeza fue que valía. Ahora, cuando cae otra cosa, no sirve. No, la verdad es que la ley de la gravedad que nos dice que cuando los cuerpos están suspendidos, caen a la Tierra porque hay una fuerza que los atrae y que la aceleración con que caen es 9.8 metros o kilómetros por segundo al cuadrado. Entonces, eso que están diciéndonos ahí prácticamente es
algo que todos aceptan, algo que todos creen que es cierto, alguien que nadie cuestiona. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que el agua es la composición de dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Y nadie está diciendo, no, eso no es cierto, eso vale para ustedes, pero para nosotros no. Como ustedes son ricos, para ustedes sí, el agua es H2O, pero como nosotros somos pobrecitos, a nosotros solo una partícula de hidrógeno nos dieron, entonces es HO no más. No, el agua que nosotros tomamos, pobrecitos, carentes de recursos, es igual al agua que toman los más poderosos económicamente hablando. El agua tiene la misma composición. De repente uno la tiene más purificada que otros, pero la composición al final de cuentas es la misma. No es de que, ay, es que ustedes son de sangre azul, nosotros somos de sangre roja, pobrecitos, somos de sangre roja, ustedes como son de la nobleza, sangre azul. No, todos los seres humanos tenemos sangre roja y al final de cuentas la estructura de nuestra sangre es la misma para todos. Tal vez algunos tengan más glóbulos blancos que otros porque están enfermitos, ¿verdad? Pero al final de cuentas la estructura más o menos se mantiene cuando estamos en condiciones normales. Es decir, todo lo que se descubre en las ciencias naturales es aceptado por todos, nadie lo cuestiona. Cuando descubrieron la vacuna, por ejemplo, para poder prevenir el COVID, pues resulta que al principio hubo personas que se opusieron, ¿verdad? Pero poco a poco hemos ido entendiendo que esa vacuna de alguna manera nos está protegiendo de ese virus. Es decir, los conocimientos, los descubrimientos, los inventos que se hacen en las ciencias naturales, todos los aceptan, porque allí, al final de cuentas, todos somos seres humanos, todos nos curamos de la misma manera, todos nos protegemos de la misma manera de las enfermedades. No hay intereses de clase en ese conocimiento. Mientras que cuando se descubre algo en la sociedad siempre van a haber posiciones encontradas. Por ejemplo, si se descubre cómo debe definirse los salarios y alguien dice el salario debe definirse en función de las necesidades de la familia, porque uno para eso trabaja, ¿verdad? ¿Para qué trabajamos? Para cubrir nuestras necesidades. Entonces, ¿para qué debe alcanzar el salario? Para cubrir nuestras necesidades. ¿De qué monto debe ser de nuestro salario? Del monto de nuestras necesidades. ¿A quiénes van a aceptar eso? Todos los trabajadores, pero los patronos no aceptan eso. Los patronos dicen, no, 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 el salario debe fijarse en función de lo que produzca usted en el trabajo. Si usted produce, gana más. Si usted produce menos, gana menos. Si usted produce más, gana más. En función de lo que produzca, no de sus necesidades. Se dan cuenta, los trabajadores piensan de una manera, los capitalistas pensarían de otra forma. Eso es en la sociedad. En la sociedad prácticamente los conocimientos siempre reflejan que existen intereses de clase. Entonces, como existen intereses de clase, pues ahí viene otra vez la complicación, ¿verdad? Hay una dificultad y esa dificultad hace que digan, bueno, pues como hay intereses de clase, el mundo no se ve igual por todos, ¿verdad? Cada quien lo ve de una manera distinta. Entonces, como cada quien lo ve de una manera distinta, pues no van a haber leyes científicas. Porque la gracia de la ciencia es que todos la acepten como tal, ¿verdad? Por ejemplo, todos nosotros decimos 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Todos decimos 2 más 2 es igual a 4. Todos aceptamos que eso es así. Ah, entonces eso es científico. Pero como cuando hablamos de la sociedad, unos dicen que sí y otros dicen que no, entonces eso pareciera que no es científico porque depende de cada quien, como lo que hemos estado estudiando. Augusto Comte dijo, vamos a estudiar la sociedad usando el método de las ciencias naturales. Y Marx dice, vamos a estudiar la sociedad, pero no podemos usar ese método porque se nos sirve, hay que usar uno propio. ¿Qué tenemos ahí? Dos posiciones. Y como hay dos posiciones, pareciera que entonces no hay un acuerdo, no puede hablarse de ciencia, no puede hablarse de leyes científicas porque unos las aceptan y otros no. Ese es un problema. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué es lo que dijo el materialismo histórico? El materialismo histórico vino y dijo, hay que resolver ese problema. ¿Por qué hay intereses de clase cuando se investiga la sociedad? Hay intereses de clase porque resulta que en la sociedad no todos somos iguales. Si nosotros nos preocupamos, por ejemplo, en cómo está distribuida la riqueza, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Guatemala, alrededor del 10% de las familias guatemaltecas tenemos acceso a, no tenemos porque ahí no estoy incluido yo, aclaro, perdón. El 10% de las familias guatemaltecas tienen acceso al 90% de la riqueza que se produce en el país, ¿ya? O sea,
unos cuantos, el 10%, si fuéramos 10 guatemaltecos todos, no habría más. Hay un guatemalteco que es dueño del 90% de la riqueza. Mientras que los otros 9, ¿qué? Los otros 9 son dueños del 10% de la riqueza. Es algo así como que si tuviéramos una pizza, ¿verdad? Una pizza que tiene 10 pedazos y resulta que nos la vamos a dividir entre 10. Pero nos la vamos a dividir de tal manera que hay un señor que se queda con 9 pedazos y hay otros 9 que nos quedamos con un pedazo para comer. Así está repartida la riqueza en Guatemala, está concentrada en pocas manos. Y eso es lo que hace que no todos veamos de la misma forma el mundo. Cada quien lo va a ver de manera distinta. Entonces, ahí fue donde dijeron, ¿qué podemos hacer para encontrar la verdad? Porque estamos interesados en encontrar la verdad, pero pareciera que como no todos somos iguales, no todos la vamos a aceptar. Hubo quien dijo que se podía aplicar el objetivismo. El objetivismo, dijeron, es una cualidad del sujeto, ¿ya? Es del sujeto el objetivismo, no es del conocimiento, no es del método, es del sujeto. El sujeto puede ser objetivo. ¿Y cómo podemos tener un sujeto objetivo? Según el objetivismo, el sujeto que investiga puede desprenderse de sus intereses de clase. Y sin esos intereses hace su investigación de manera imparcial. Algo así como lo que se supone que ocurre con un árbitro en un partido de fútbol, ¿verdad? El árbitro en el partido de fútbol se supone que es imparcial. Se supone que si se está jugando el clásico, pues él no es que esté inclinado por uno o por otro equipo, ¿verdad? Él va a pitar de manera imparcial, sin vestirse ni de rojo ni de blanco. Bueno, así se piensa que puede hacerse en la investigación de la sociedad. Uno puede venir y decir, yo soy un científico, y como soy un científico, aun cuando pertenezco a la clase de los trabajadores, me puedo despojar de los intereses de los trabajadores y hacer la investigación. O si se trata de un científico que pertenece a la burguesía, pues también ese científico de la burguesía dice, yo soy un científico, me despojo de los intereses de clase a la que pertenezco y voy a hacer esa investigación de manera imparcial. Eso es lo que dice el objetivismo. Ahora, ¿es posible que una persona de verdad se desprenda de sus intereses de clase? ¿Es posible, por ejemplo, que un árbitro que de verdad es simpatizante de un partido, cuando pita ese partido, lo haga de manera imparcial? Por ahí recordarán ustedes tal vez que el año pasado se dio una noticia en donde sancionaron a un árbitro porque él vestía la camisola de un equipo de Guatemala. Y normalmente él pitaba cuando ese equipo jugaba contra el otro equipo. Entonces todos decían, ¿cómo puede ser imparcial? ¿Eso qué quiere decir? Cuestionaban si el árbitro de verdad podía despojarse de su fanatismo por ese equipo. O lo que ocurre, por ejemplo, cuando juega un país con otro país. Ahora que se está jugando, por ejemplo, un campeonato centroamericano de clubes, no es posible que cuando está jugando un equipo de Guatemala pite un árbitro guatemalteco, ¿verdad? ¿Por qué? Si se supone que siendo árbitro él puede despojarse del país al que pertenece, volverse imparcial y pitar de manera independiente, pero no se cree que eso sea posible. Por eso es que cuando juega un equipo de Guatemala y contra un equipo de El Salvador, no va a pitar ni un árbitro guatemalteco ni un árbitro salvadoreño, pitará uno de otro país. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra lo que realmente pasa. La verdad es que uno no puede despojarse de sus intereses. Un científico no puede decir, ay, yo soy trabajador o pertenezco a una familia de trabajadores y en este momento me olvido de eso, me despojo de eso y hago la investigación de manera imparcial. Eso no es posible. No es posible que un señor que es hijo de empresarios venga y diga, yo me despojo de esa posición a la que pertenezco y de manera imparcial hago la investigación. Eso no es posible. El objetivismo no es posible. Eso dijo Carlos Marx. El objetivismo no es posible. Y si el objetivismo no es posible, ¿cómo vamos a encontrar la verdad? Si el sujeto cognoscente no se puede desprender de sus intereses de clase, ¿cómo va a encontrar la verdad? Y Carlos Marx vino y dijo, aquí hay que entender que hay algunos conceptos que se relacionan.
Cada quien en función de la clase a la que pertenece, a la clase social que pertenece, va a tener necesidades. Son sus necesidades sociales. Por ejemplo, nosotros la mayoría pertenecemos a la clase de los trabajadores y entonces tenemos necesidades sociales. Y buscamos a la Universidad de San Carlos porque es un medio para conseguir la satisfacción de esas necesidades. Pero los que tienen muchos recursos en Guatemala no van a estudiar a la San Carlos. Es más, ni siquiera van a estudiar a una universidad que esté establecida acá en Guatemala. Tienen la oportunidad de irse fuera del país. Las necesidades son distintas para ellos que para nosotros. Nosotros necesitamos que exista una universidad estatal. Ellos no. A ellos les da lo mismo si hay universidades en Guatemala. De todas formas, no estudian aquí, estudian fuera. Entonces, hay necesidades sociales. Las necesidades sociales son las que hacen que tengamos intereses. Nosotros debiéramos de tener interés en que exista la Universidad de San Carlos. Nosotros debiéramos tener interés en que la Universidad de San Carlos cuente con los recursos financieros como para poder tener programas apropiados para todos los estudiantes. Que se le pueda exigir a la Universidad de San Carlos que dé una formación acorde a las necesidades que existen. ¿Ya? Tenemos intereses, tenemos necesidades. Nuestras necesidades hacen que tengamos ciertos intereses. Ahora, esos intereses son los que nos van a ayudar a descubrir la verdad. Solo con un interés podemos encontrar la verdad. Si no tenemos interés, no vamos a encontrar la verdad. Eso es lo que dice Carlos Marx. Entonces, no es malo tener intereses de clase. No es malo tener intereses de clase, porque si yo quiero encontrar la verdad para los trabajadores, debo de tomar partido por los trabajadores. Si yo quiero encontrar la verdad para la burguesía, tengo que identificarme con los intereses de clase de la burguesía. Y entonces el sujeto no es el que puede ser objetivo, dice Marx. ¿Quién va a ser el objetivo? El conocimiento. El conocimiento, el sujeto no. El sujeto siempre va a estar con sus intereses, no se puede despojar de ellos. Lo que vamos a tener acá es la objetividad en el conocimiento. El conocimiento será objetivo en la medida que refleja la realidad. El sujeto no, el sujeto siempre va a tener intereses. Nos damos cuenta, hay dos posiciones ahí. El objetivismo, que cree que el sujeto puede ser objetivo, y el materialismo histórico, que cree que es el conocimiento el que debe ser el objetivo. Bien, entonces eso que estamos explicando también se conoce como el principio de partido. El principio de partido que dice el materialismo histórico implica que cada quien debe tomar partido, que no debe pensarse que se puede despojar de los intereses. Está bien que se tenga, porque esos intereses son los que van a ayudar a descubrir la verdad. Bien. ¿Alguna duda? Por el momento todo claro. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vemos otro tema. Este es los principios del materialismo histórico. Entonces les comparto la presentación. Cuando hablamos de los principios de una ciencia, y en este caso del materialismo histórico, nos estamos refiriendo a esos conocimientos básicos, elementales, que van a permitir construir toda esa ciencia. Por ejemplo, hay conocimientos que nos ayudan a conocer más. Nosotros tenemos el conocimiento de la lectura. Ese es un conocimiento básico, porque gracias a que conocemos la lectura, podemos aprender muchas cosas. ¿Ya? Si no supiéramos leer, no podríamos aprender tanto. No podríamos entrar a las redes sociales, consultar en Internet, leer lo que nos dice el Internet. Tener el conocimiento de la lectura nos ayuda a conocer otras cosas. Así como el conocimiento de la lectura ayuda a ir construyendo más conocimientos, así son los principios. Los principios son conocimientos que van a ayudar a adquirir más conocimiento.
Dentro de los principios del materialismo histórico, hay uno que se conoce como el principio materialista. El principio materialista lo que hace es recordarnos algo que seguramente ustedes vieron en filosofía. Allá en filosofía les dijeron que había un problema fundamental. ¿Cuál era el problema fundamental? Saber qué es primero, la conciencia o la materia, la idea o la materia. ¿Qué es primero? Entonces, esa pregunta de qué es primero tiene que resolverse, ¿verdad? Y hay quienes dicen, primero fue la idea y después es la materia. A quienes piensan que la idea es primero y la materia es secundaria, a quienes piensan que la idea es primaria y la materia es derivada de la idea, los conocemos como idealistas. Pero hay quienes lo resuelven de otra manera, ¿verdad? Hay quienes dicen que primero es la materia y después es la conciencia. A quienes resuelven ese problema, esa pregunta fundamental de qué es primero, diciendo que la materia es primero, los conocemos como materialistas. Entonces ahí está el idealismo y el materialismo. Eso lo vieron en filosofía, ¿ya? Idealismo y materialismo. Si se dan cuenta, aquí lo único que estamos diciendo es que es primero. Los que dicen que la idea es lo primero, idealistas. Los que dicen que la materia es primero, materialistas. Bien, entonces, ¿qué más tenemos con el paso del tiempo? Lo que ocurre con el paso del tiempo es que poco a poco, esto es lo mismo que teníamos antes, solo que con un esquema distinto, poco a poco va a cambiar. Porque hay un señor allá en Alemania, que dijo, esto es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Lo que tenemos al lado izquierdo. Eso es lo que estamos diciendo, que somos idealistas y pensamos que la conciencia es primero y la materia es después. Entonces vino un señor alemán, Federico Hegel, ¿y qué dijo Hegel? Hegel dijo, bueno, pues yo agrego algo más acá. Yo digo que la conciencia es primero, la conciencia crea la materia, pero resulta que la materia no es un producto pasivo, la materia es un producto activo, un producto que reacciona. ¿Y en qué reacciona? En la conciencia. Entonces ahí, así como la conciencia viene y determina la materia también tiene incidencia, la materia también influye sobre la conciencia. Esa posición que tomó Hegel se conoce como idealismo, pero porque es idealismo, la conciencia es primero, pero se le agrega el calificativo de dialéctico, ¿ya? Este es un idealismo dialéctico. Y lo de dialéctico, podríamos decir que la palabra dialéctico deriva de diálogo. Y cuando nosotros estamos en un diálogo, pues lo que hay normalmente es una comunicación de doble vía, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo tuve un diálogo con mi jefe. Sí, es que llegué tarde, tuvimos un diálogo. Vaya. ¿Y qué pasó? Pues me estuvo regañando, me estuvo diciendo que si no llego temprano mañana me va a despedir, que por haber llegado tarde no voy a poder descansar el martes. Así. ¿Y vos qué le dijiste? Nada, no pude decir nada. Eso no es un diálogo, ¿verdad? Ese es un monólogo. El diálogo es doble vía. Entonces, si se dan cuenta, en la figura anterior, nosotros veíamos que la comunicación, diríamos, es en una sola vía. Y así la mostramos acá inicialmente, en una sola vía. Pero Hegel dijo que realmente no era en una sola vía. Por eso él dijo que aquí lo que hay es una situación en la cual la materia viene y tiene una incidencia. Hay doble vía. Esa doble vía es como el diálogo. Por eso a ese idealismo se le llamó dialéctico. Marx, ¿qué hizo? Marx es materialista, ¿verdad? Por eso su posición se llama concepción materialista de la historia. Y Marx lo que dijo fue, bueno, pues yo voy a robarle esa idea de Hegel porque me parece interesante, pero no la voy a tomar como idealista, ¿verdad? Sino la voy a aplicar al materialismo.
Y entonces dijo Marx, la materia crea la conciencia, pero la conciencia busca producir un cambio en la materia. Entonces hay un diálogo, hay una dialéctica ahí también. Entonces ahora a este materialismo lo vamos a llamar dialéctico. Y es algo así como que, por ejemplo, dentro del mundo del materialismo dialéctico, diríamos nosotros, la materia creó a mi cerebro, pero mi cerebro sirve para modificar la materia, ¿verdad? Y si no, vean todo lo que hemos hecho gracias al uso de nuestro cerebro. Hemos construido una casa, hemos construido muebles, hemos construido dispositivos, tenemos el Internet. ¿De dónde vino eso? No es de la materia misma, es de mi conciencia, de mi cerebro. Entonces, Marx lo que está diciendo ahí es que la materia crea a la conciencia, pero la conciencia a su vez produce efectos en la materia. Es una relación de doble vía, en donde la materia es lo determinante y la conciencia solo influye. A eso se le conoce como materialismo dialéctico. Pero esto que hemos estado explicando es filosofía. Ahora traigámoslo al estudio de la sociedad. Entonces, cuando lo traemos al estudio de la sociedad, ahí es donde vamos a hablar de este principio materialista que hemos planteado antes como título, y decimos, según Carlos Marx, bueno, pues resulta que aquí hay un mundo material. Ese mundo material dentro de la sociedad, ¿qué es? El mundo material en la sociedad no es la casa, no es el carro, no son los libros, no son las computadoras. ¿Cuál es el mundo material de la sociedad? Lo material es lo que ocurre en la producción, es lo que ocurre en la distribución, es lo que ocurre en el intercambio, es lo que ocurre en el consumo. Es decir, es lo que ocurre en las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo. Eso es el mundo material. Ese mundo material en el que nosotros vivimos es el que va a producir una conciencia. Pero a ese mundo material, en el contexto de la sociología, no lo vamos a llamar materia, lo vamos a llamar ser social. Y ese ser social es el que va a provocar que haya una conciencia, que es una conciencia social. Son las ideas, son los pensamientos, son las ideologías que se tienen de ese mundo material. Entonces, por ejemplo, definitivamente no va a ser lo mismo preguntarle qué piensa usted sobre el gobierno actual a una persona que tuvo la posibilidad de obtener recursos con este gobierno, a una persona que tuvo una empresa que trabajó con este gobierno, a una persona que pudo participar en el intercambio gracias a lo que consiguió con este gobierno. No es lo mismo preguntarle a ella qué le parece este gobierno que a una persona que no tuvo trabajo con nadie, que por la falta de trabajo no pudo tener un ingreso, que no logró cubrir sus necesidades básicas apropiadamente. Definitivamente no piensan igual los dos, ¿verdad? El que tuvo trabajo, el que tuvo el salario, el que tuvo el pago por el contrato de su empresa, piensa de una manera distinta a aquel que no tuvo nada. Y entonces, ¿qué implica esto? Que lo que pasa en la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, es decir, lo que pasa en el ser social, determina nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra ideología. Pero esa ideología que vamos construyendo, lo que busca es producir un efecto dentro del ser social. Se dan cuenta que lo que hemos explicado es lo mismo que antes llamamos materialismo dialéctico, pero ahora está en el ámbito de la sociedad. Materialismo dialéctico fue en el contexto de la filosofía, pero en el contexto de la sociología vamos a hablar de ser social y de conciencia social, y ese es nuestro principio materialista. Ese es nuestro principio materialista. Bien. Vamos con nuestro segundo principio. Nuestro segundo principio se conoce como de historicismo. Se dan cuenta que el nombre de esta disciplina, que se llama materialismo histórico, el nombre nos va dando los nombres de los principios. El primero fue materialista y ahora es historicismo. Bueno, ¿qué pasa con el principio del historicismo?
El principio del historicismo lo que implica es reconocer que la sociedad cambia en el tiempo, tiene una historia. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que creen que este mundo no va a cambiar, que siempre va a estar igual. Y cuando hacen sus estudios, parten de que este mundo está organizado de esta manera para siempre. Ellos prácticamente no aplican el principio del historicismo. Aplicar el principio del historicismo es reconocer que la sociedad cambia constantemente, que la sociedad de hoy no es la misma que la que existió ayer y que la que vamos a tener mañana es distinta a la de ahora. Eso es el principio del historicismo. Es algo así como que vemos a la sociedad como una película en donde las cosas están cambiando constantemente. Hay quienes no quieren ver eso y lo único que hacen es ver a la sociedad como que si fuera una foto, en donde no va a cambiar nada, en donde todo es estático, en donde este mundo vino y así ha estado siempre y así va a continuar. Eso es ahistoricismo. El materialismo histórico no, usa el principio del historicismo, que significa que esta realidad es cambiante, es constante, no siempre ha sido igual. El tercer principio es el principio dialéctico. Ya antes expliqué qué es lo que se entiende por dialéctica. Y la dialéctica, decíamos, es una relación de doble vía. Esa relación de doble vía a veces nos puede parecer una contradicción, una lucha, un conflicto, porque hay una relación de doble vía. Bueno, pues resulta que el materialismo histórico lo que hace es aplicar el principio dialéctico, que implica reconocer que en la realidad siempre hay contradicciones. Es normal que hayan contradicciones. Nosotros no podemos esperar que no hayan contradicciones. En todos lados las vamos a encontrar. Hay contradicciones en casa. Allá papá y mamá a veces entran en contradicción y es normal. No podemos esperar que, ay, pero si mi mamá nunca tuvo conflicto con mi papá. No, en algún momento, aunque sea pequeño, siempre hay alguna contradicción. En nuestro lugar de trabajo también hay momentos de contradicción. Contradicción con nuestro jefe, contradicción con nuestros compañeros. En cualquier ámbito de nuestra vida siempre van a haber contradicciones. Nosotros en el materialismo histórico entonces entendemos que eso es lo normal. Hay quienes, cuando hacen su investigación, creen que no existen las contradicciones y entonces las hacen a un lado, no las miran, hacen abstracción de ellas. Esa es una diferencia. El método que propone Carlos Marx dice, usted tiene que ver que hay contradicciones, que cuando usted está estudiando la hojita no va a ver las contradicciones, la hojita de un árbol, ¿verdad? O cuando usted está estudiando cómo una célula, por ejemplo, evoluciona, tampoco va a haber contradicciones, porque en la naturaleza tal vez no las vaya a encontrar, pero en la sociedad sí. Entonces hay que entender que existe este principio dialéctico. El cuarto principio, ya lo hemos visto antes, es el principio de actividad. ¿Se recuerdan? Ya decíamos al principio hoy mismo que existen esas dos posturas, ¿verdad? El voluntarismo y el fatalismo. Y viene el principio de actividad y nos dice, no, no pensemos que todo lo que pasa en la sociedad depende del líder que la dirige. Tampoco pensemos que lo que pasa en la sociedad ya está escrito, está predeterminado. ¿Qué es lo que hay que entender? Lo que hay que considerar es una combinación de los dos elementos. Por un lado, hay que entender que nosotros tenemos libertad para ir decidiendo por qué parte de ese camino vamos a avanzar, pero por el otro lado hay que entender que no nos podemos salir de ciertos márgenes. Los márgenes nos los dan las leyes sociohistóricas y nuestra voluntad es la que va marcando por cuál espacio dentro de ese marco nos vamos a movilizar. Principio de actividad. Entonces, el materialismo histórico no cree que el voluntarismo es el que existe, tampoco piensa que el fatalismo es lo que se va a aplicar, ¿verdad? Y el último principio que hay se conoce como el principio de partidismo, que también ya lo tratábamos hoy, y que nos dice que hay intereses de clase, ¿verdad? Que los intereses de clase son consecuencia de que no todos tenemos lo mismo, que no todos estamos igual. Para la naturaleza todos somos iguales, pero para la sociedad no. Entonces, como no somos iguales todos, nuestros intereses son distintos y esos intereses distintos son los que
conducen a descubrir la verdad. Siempre hay que entender que tenemos intereses y que esos intereses no pueden despojarse, ¿ya? No, los intereses no son un saco que me lo voy a quitar y ya puedo estar haciendo mi investigación sin ningún interés social. No, no. Los intereses sociales forman parte de cada uno de nosotros, no se pueden desprender, siempre estarán ahí. Entonces, ¿qué? Pues investiga con tus intereses y no te preocupes porque siempre los vas a tener. Lo que sí es que no es ahí en donde hay que centrar la atención para hablar de la objetividad, no en el sujeto, sino en el conocimiento. El conocimiento es el que puede ser objetivo, el sujeto no. El sujeto siempre va a tener partido. Ese es el principio de partidismo. Bien, ¿alguna duda? Claro, gracias. Claro, Lick. Gracias. Bien. Solo una pregunta, Lick, disculpe. Por favor. Diga. O sea que ese partidismo del sujeto puede provocar que él inicie la investigación. Partidismo quiere decir tomar partido, ¿ya? Tomar partido, eso significa tomar partido. Y tomar partido es pertenecer a una clase social. Yo cuando hago la investigación no puedo decir, ay, me despojo de mis intereses de trabajador y voy a investigar. No, dijo Carlos Marx, eso no se puede. Nadie se puede quitar los intereses de clase de sí mismo, porque es algo que está dentro de uno, está en su cerebro, es algo que no podemos venir a abrir, quitar, guardar y empezar a trabajar sin tenerlos. No, siempre los vamos a tener. No es malo tenerlos, ¿ya? No es malo tenerlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que tomar partido por una clase. Si perteneces a la clase de los trabajadores, pues vas a tomar partido por la clase de los trabajadores. Si perteneces a la clase de la burguesía o de los capitalistas, pues vas a tomar partido por ellos. Y no tiene nada de malo que tomes partido. Al contrario, es lo que tienes que hacer, tomar partido. Porque tomar partido te va a ayudar a encontrar la verdad. Lo objetivo no está en el sujeto, porque él tiene intereses. ¿En dónde debe estar lo objetivo? En el conocimiento. El conocimiento es el que se puede calificar de objetivo, no al sujeto. Si quisiéramos compararlo otra vez con el deporte, imaginémonos, estamos hablando de un partido de fútbol. Entonces ahí tal vez la palabra partido nos vaya a ser más familiar. Como es un partido de fútbol, hay dos equipos, ¿verdad? Y cada equipo tiene su afición. Cada equipo tiene su afición. Entonces, ¿será posible que yo diga, yo estoy viendo el clásico, pero hoy me voy a despojar de mis intereses? Y como nos gusta más el clásico de España que el de Guatemala, ¿verdad? Pensemos que estamos viendo el clásico de España. Entonces, yo tradicionalmente he leído al Real Madrid, pero hoy me voy a despojar, hoy no voy a usar mi camisola blanca, hoy voy a andar de otro color, hoy no soy madridista, yo voy a ver objetivamente este partido. ¿Se puede hacer eso? No, porque seguramente ya cuando esté el partido en la dinámica, voy a empezar a decir, la gran cuando falla el Real Madrid, o la gran cuando nos echan un gol. O sea, eso es lo que está diciendo Carlos Marx. La verdad, no te puedes quitar la camisola, te la podrás quitar, pero la verdad es que siempre vas a estar inclinado por ese equipo. Eso es tomar partido, ¿ya? Partidismo es tomar partido. ¿Tiene algo de malo tomar partido? Según el materialismo histórico, en este principio dice, no, es normal que cada quien tome partido, que cada quien tome partido y haga su investigación. Lo que hay que hacer es no ver al sujeto, es al conocimiento al que hay que ver. Y el conocimiento es el que debe ser objetivo. El sujeto no. Es lo que está diciendo este principio de partido. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Para servirle. Bien. Ya sabemos cuándo es nuestro examen parcial, ¿verdad? El día viernes, 18. Sí, de hoy en 8 días es nuestro examen. ¿Ya? De hoy en 8 días es nuestro examen. Entonces, siendo de 8 días el examen,
Si ustedes revisan el calendario, ustedes tienen examen la otra semana, el lunes, el miércoles y el viernes. Nosotros tendríamos clase el miércoles, pero como ustedes van a estar en examen, no va a haber clase. El otro día que estemos presentes será dentro de 8, que será el día de nuestro examen. El examen cubre hasta lo que hoy hemos visto. ¿En dónde encuentran el material de apoyo? En Moodle. Ahí tenemos disponible el material que les puede servir para la clase. Incluso hay un laboratorio que les orienta a repasar. Insisto, ese laboratorio no hay que entregarlo. Esa solo es una herramienta para poder estudiar. Pero sí vamos a tener una actividad. ¿Cuándo va a ser esa actividad? Se las voy a dejar abierta. Se las voy a dejar abierta y la voy a cerrar hasta el día jueves. O sea, ustedes deciden, desde mañana va a estar abierta la actividad en Moodle y ustedes deciden cuándo la hacen. Van a tener 2 intentos. Desde mañana hasta el jueves, 1 minuto antes de la medianoche. Ya, el viernes no vamos a estar con esa actividad porque ya vamos a estar concentrados en el primer examen parcial. Si alguien llegara a tener un problema con la plataforma, pues puede escribir en Classroom y ahí vemos cómo podemos apoyarle. Pero insisto, esos problemas debemos de resolverlos ya, porque si vamos a esperar hasta el viernes a eso de las 4 para ver si tengo acceso, y si no tenemos, no se va a lograr resolver de 4 a 6 el asunto, ¿ya? No se va a lograr resolver. El examen está programado para las 18 horas, pero les voy a dar 15 minutos de espera. Vamos a empezarlo a las 18:15. El examen comienza en Moodle a las 18:15 y no estoy seguro, pero creo que son 35 minutos. Entonces, de las 18:15 más 35 debiera cerrarse a las 45. Pero les voy a dar todavía 10 minutos más. Pero no quiere decir que cada quien va a tener entonces 45. No, solo 35, porque hay 10 más. Porque si alguien entra tarde al examen, entonces su hora de recepción se le va a correr. Si alguien llega hasta las 18:25, pues empieza a las 18:25 y su hora de recepción se le va a correr hasta, estamos hablando de 35, estaría a las 7 en punto, se le estaría cerrando la plataforma. Entonces, que tengan más tiempo no quiere decir que cada uno de ustedes tiene más tiempo. El tiempo de cada uno sigue siendo el mismo. Pero si alguien llega tarde, todavía va a poder resolver su examen con el mismo tiempo que los que lo hacen o los que entran oportunamente. Claro, si alguien llega muy, muy tarde, por ejemplo, alguien llega hasta las 18:35, ahí sí, le quedaron solo 25 minutos, ¿ya? Y si alguien llega a las 18:50, le quedaron solo 10 minutos para resolver. La plataforma registra cada una de las respuestas, cada uno de los clics realmente que ustedes den adentro, lo va registrando. Por ejemplo, yo puedo pedirle un informe a la plataforma de cuándo entraron ustedes por última vez, quiénes no han entrado todavía. Todo eso va a quedar ahí registrado. Entonces, tendremos ahí la forma de poder ir registrando qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para poder superar los problemas que se puedan dar. Lidia. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Disculpe la gran molestia que hoy entré algo tarde a su clase y le quería comentar de que este es el día y yo no puedo ingresar a su clase en la plataforma de Moodle. Al momento que yo ingreso con mi correo, porque es un único correo que utilizo para temas referentes a la universidad, me muestra una pantalla que dice que no me puedo matricular a su curso. No sé de qué forma me podría apoyar, disculpe. Permítame, ahorita lo veo. Bueno, entonces terminamos con esto la clase, por favor. Así que las personas que tienen el inconveniente se quedan, los demás pueden salir ya y Gracias, estar licenciado. listos Buenas para noches.
la clase que viene a la segunda hora. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Siempre